Ya la próxima vez va a venir Jesús Esteva para presentarles más, pero no se ve muy bien, ¿verdad? A ver, préstame el... Miren, estamos estudiando estos trenes. Por supuesto, hacia el sur faltan 2 conexiones del interoceánico, que es a Paraíso Dos Bocas con la refinería y a Puerto Progreso. Y además falta el tren de carga del Tren Maya, que va por las mismas vías, pero requiere todavía infraestructura, como por ejemplo patios intermodales y estaciones especiales para la carga. Entonces estamos trabajando en esa parte del Tren Maya, y en el caso de trenes de pasajeros, por supuesto, en su momento ya entraremos en diálogo con las empresas que tienen actualmente la concesión, pero en caso de que ellos no participen, nuestro objetivo es trenes similares al Tren Maya hacia el norte. En su momento también estamos estudiando la conexión hacia Veracruz para que ya se conecte a través de Coatzacoalcos, incluso con el Tren Maya. Pero en este momento estamos estudiando este chiquitito, ahorita lo vamos a poner con mayor profundidad, que es el AIFA Pachuca, que son pocos kilómetros que nos faltaría todavía. El presidente va a inaugurar el Buenavista AIFA y nosotros vamos a hacer AIFA Pachuca. Y nosotros vamos a hacer, a ver si le dan al siguiente. Uy, es que no se ve desde aquí. Ciudad de México, Guadalajara. No se ve muy bien, ¿no? A ver, pásame tu computadora, Pau, para que lo pueda ver yo con mayor detalle. Aquí no se ve, no se puede dar más resolución esta pantalla, no, ¿verdad? Se los pasamos de todas maneras a usted. Pero bueno, sería el México, Querétaro, Guadalajara. Eso conectaría en su momento, espero que nos dé tiempo a nosotros también, hacia Nogales, por el Pacífico. Esa es una de las vías que vamos a hacer, México-Guadalajara pasando por Querétaro. Y después, a ver, pasa la siguiente. Aquí está con más detalle. Entonces, en México-Guadalajara. Entonces sería México-Guadalajara, por supuesto, pasando por Querétaro. Pásale a la siguiente. Obviamente pasa a Guanajuato. Adelante. Este es el AIFA Pachuca. Son 150 kilómetros, pero ese es completo. Y después... Ahora sí, el siguiente, este sí es vamos a quedarnos aquí, Ciudad de México, Nuevo Laredo. Entonces incluiría San Luis Potosí, Querétaro evidentemente, San Luis Potosí, Monterrey y de ahí a Tamaulipas, Nuevo Laredo. Estamos hablando de alrededor de 1,143 kilómetros. Entonces ya estamos estudiando lo primero, que es el derecho de vía. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo con los concesionarios, porque la idea es ellos se quedan con su concesión de carga, pero la idea es que en el mismo derecho de vía podamos hacer los trenes de pasajeros. O como se está haciendo el del AIFA, es otra opción. Es decir, el de México AIFA lo que está haciendo es mover las vías del tren de carga y poner el tren de pasajeros con nuevas vías. No, dejarlos de carga paralelo a los de pasajeros. Sería más costo, pero de todas maneras le daría la posibilidad de ser un tren confinado que pueda ser hasta 160 kilómetros por hora, tipo el Tren Maya, y que pueda llegar a Nuevo Laredo. Y no solo es México-Nuevo Laredo, sino que va pasando, tiene la posibilidad de la interconexión para el desarrollo regional de las distintas áreas, de tal manera que en cada nodo, en cada estación, que ya estamos estudiando dónde debería de estar cada estación, pues haya un desarrollo también vinculado pues con el centro del país. Nuestro objetivo es que el análisis del derecho de vía lo podamos tener antes de entrar al gobierno, para que podamos hacer incluso las licitaciones. La idea es que sea un esquema similar al Tren Maya, donde participen ingenieros militares y empresas privadas. Toda la vía está concesionada para carga. Recuerden que hace como un año y medio, el presidente mostró cómo en el decreto de concesión viene en la última parte que si los privados no desarrollan el tren de pasajeros, el Estado tiene la primicia o la preponderancia para desarrollar. Pues alrededor de 5 años, 4 o 5 años. Eso es lo que estamos estudiando, el derecho de vía, sino también en su caso adquirir el derecho de vía. Lo vamos a hacer, no está, digamos, es una decisión que hemos tomado de hacer el México-Nuevo Laredo y México-Guadalajara. Y si nos da tiempo, pues de Guadalajara nos continuamos hacia el Pacífico, hacia el norte. Sería de las obras principales. El objetivo evidentemente es la conectividad en nuestro país, manteniendo los trenes de carga, por supuesto que tienen un potencial enorme, la conectividad del país a través de los trenes
y lo que significa la generación de empleo vinculado con obra pública que potencia la obra o la inversión privada. Eso es lo que estamos trabajando. Los estudios de demanda por zona, por ejemplo, en México Querétaro pues es una demanda muy importante, pero hay otras zonas específicas que tienen una demanda muy grande. Entonces, evidentemente no es solo la demanda Ciudad de México, Nuevo Laredo, sino la demanda por cada uno de los tramos. México Guadalajara también tiene una demanda muy grande. Existe el derecho de vía del tren de carga. Entonces, la idea es, si lo desarrolla todo el gobierno, entonces quedaría el tren de carga con sus propias vías y el tren de pasajeros. Entonces, el objetivo 160 kilómetros, igual que el Tren Maya, ese es el objetivo. Imagínense lo que significaría la construcción de tren, no solamente la construcción de la vía en términos de empleo, sino la construcción de trenes. Y el objetivo es que los trenes se construyan en México, en Sagún, pero probablemente también se requeriría de otras empresas que construyeran trenes. Por ejemplo, CAF tiene no en el Estado de México, creo que es en Huehuetoca que tiene... Querétaro tiene la empresa china CSRC, pero CAF tiene un centro de armado distinto al que es en Ciudad Sagún, que ese sí es completo, pero eso implicaría pues desarrollo nacional de los trenes, ingenieros ferroviarios que ya está en desarrollo y además pues todo el impacto en términos de empleo y de desarrollo regional hacia el norte. Sí, trenes eléctricos. Sí, una parte sería ingenieros militares que nos ayudan siempre mucho y por otro lado la licitación a empresas para que participen. Entonces, como verán, pues Jesús Esteva tiene bastante trabajo en este momento porque además de estar cerrando las obras como secretario de obras del gobierno de la ciudad, pues ya está iniciando este trabajo con un equipo de trabajo y la verdad es que esto, junto con lo que presentamos ayer para los empresarios, que significan los polos de desarrollo, de bienestar, que significa nuevas empresas, pues tiene un potencial enorme. Trenes de carga vinculados con la conectividad, trenes de pasajeros y el desarrollo regional. Entonces, hoy lo mencionó una parte el presidente en la mañanera, por eso lo mencionamos. Entonces, y el objetivo, si podemos, que también lo estamos estudiando, pues es irnos por el Pacífico, también hacia el norte. Eso ya serían los más de 3,000 kilómetros. El Insurgente, vamos a ver, probablemente se quede hasta... Sí, lo conocemos bien ese tren porque nos tocó en la Ciudad de México. Recuerden que ese tren tuvo muchos problemas administrativos, muchísimos. Se licitó de una manera, cambiaron el proyecto ejecutivo, quedó una empresa, esa empresa quedó mal y finalmente se asignó a otras empresas, cerca de 12 empresas están trabajando y ya tocaría probablemente el Santa Fe Observatorio inaugurarlo para nosotros. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Eric Pinto de Capital 21. Dejé por acá el micrófono que lo estaba usando. Hola doctora, buenas tardes. Nada más preguntarle de cara al proceso de selección de dirigente nacional de Morena, preguntarle su opinión sobre, ya Citlali Hernández dijo que se bajaría de la contienda para darle su visto bueno a la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. ¿Qué le parece esta decisión y si participará usted como consejera en la asamblea para la elección del proceso de dirigente nacional de Morena? Gracias. Ayer lo dije, yo creo que tenemos que marcar muy claro la distancia entre gobierno y partido. Tengo la mejor de las opiniones de Luisa María y también la mejor de las opiniones de Citlali, de Mario Delgado, de toda la dirigencia del partido que pues logró, a ver si tienen por ahí el video que subí a mi red, ¿se acuerdan? El de cómo se ve cómo fuimos ganando como Morena los estados de la República. Fueron hoy, o a partir de octubre, creo que en octubre también es el cambio en Yucatán, van a ser 24 estados o 23 estados más la Ciudad de México gobernados por Morena. Y eso es bajo la dirigencia de Mario Delgado y de Citlali, así que hicieron un excelente trabajo. Obviamente, pues lo que ha significado la transformación en nuestro país y la relevancia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero como partido, por la relevancia del trabajo del presidente López Obrador, que ha sido muy importante en nuestros candidatos a gobernadores, candidatas, pero pues el trabajo que hizo nuestro partido y su dirigencia. Entonces es muy importante. Entonces tengo la mejor de las opiniones de Citlali, la mejor de las opiniones de Luisa María, pero pues una parte
gobierno y otra parte es partido. Y ya le tocará al partido definir los tiempos para, si es congreso, si es encuesta, no sé cómo se vaya a definir el cambio en la dirigencia del partido, pero sí puedo decir algo, en Morena hay mucha unidad, también hay pluralidad, y qué bueno, no se trata de que haya un pensamiento único dentro de Morena, hay pluralidad y hay discusión, que sí estuvo bien que haya de plurinominal que si no, qué bueno que haya esta discusión, porque muestra que siempre Morena está vivo, respetando además a quienes participan en la discusión. Lo que está muy mal es desacreditar a personas como el Fisgón, por ejemplo, que es Rafael Barajas, pues es un compañero de primerísima, no solamente como monero, sino también como militante de Morena y el trabajo que ha hecho en el Instituto de Formación Política. Pero qué bueno que haya discusión dentro de Morena, pero hay mucha unidad. Fíjense lo que está pasando en el PRI, lo que está pasando en el PAN. En cambio en Morena pues tenemos mucha unidad y eso es muy bueno. Y ya pues se decidirá cómo será esa transición. Y si me invita un ratito Morena, pero evidentemente yo ya no participaría ni en la votación ni en mi opinión de quién debe dirigir Morena. Miren, ese es el... Sí, bueno, pues hay que platicar los tiempos, yo creo que también por él, ¿no? En qué momento deja la dirigencia y ya se dedica de tiempo completo al proceso de transición de la Secretaría de Educación Pública. Entonces yo creo que por eso dijo, bueno, va a preguntar conmigo más o menos en qué tiempos. Pues evidentemente a partir del 1 de octubre, ¿no? Que ya entro como presidenta constitucional. Pero ya mi opinión sobre quién es la dirigencia del partido ya... no creo que yo deba opinar, ya estamos en otra condición, ya es un asunto de la militancia. Miren, este es el video de, a ver, pónganlo, ese es 2018, 2019, Puebla, que se repitió esa elección, más bien que se hizo la elección por el fallecimiento de quien era gobernadora electa, en el 21, en el 22, y en el 24, los mismos estados que habíamos ganado en el 18, más Yucatán. Entonces en realidad son 31 porque se vuelve a ganar 6 de las entidades que habíamos ganado. Y el Congreso. Entonces evidentemente pues Morena en 6 años. Morena, o sea, recuerdo en el 2015 cuando se forma Morena, cuando participamos por primera vez en la elección de Morena, participé como candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan. No sé qué porcentaje de la votación se obtuvo en el 2015, pero del 2015 al 2024, y eso tiene que ver evidentemente con el trabajo del presidente López Obrador, la aceptación en el pueblo de México, el tener una buena dirigencia en Morena y el trabajo de los gobernadores y gobernadoras de Morena. Entonces realmente pues es un fenómeno histórico Morena y hay que guardar el legado, lo que significa la cuarta transformación y la nueva dirigencia que va a tener un trabajo muy importante que es fortalecer a Morena como partido político, como una institución política separada del gobierno, pero trabajando juntos de manera paralela por la transformación de México. Continuamos con Dalila Sarabia de Animal Político. Tiene que ser a partir de su propio Congreso, cómo va a avanzar y ya su nueva dirigencia, pues que trabaje en... Lo más importante es la organización popular, porque somos un partido que representa al pueblo de México. Es un instrumento del pueblo de México. Hola doctora, buenas tardes. Dos asuntos. Ayer con el anuncio del Consejo Empresarial, preguntarle dos cosas. Una, ¿quiénes serán los empresarios que conformarán este consejo? Si nos podría compartir algunos nombres. El presidente López Obrador tuvo también un consejo más como consultor y queda la idea que el de usted será mucho más activo para poder desarrollar estos polos de desarrollo los cuales nos ha comentado. Entonces preguntarle si nos puede compartir algunos nombres por una parte y por otra, saber si el cargo de Altagracia Gómez estará suscrito a alguna dependencia de su gabinete, por ejemplo, economía o incluso infraestructura por estos proyectos de los trenes, o será más bien un cargo honorífico. Eso por una parte, por favor. Bueno, primero, el Consejo Coordinador Empresarial cumple su función. No se trata de sustituir al Consejo Coordinador Empresarial, que es una forma de organización que los empresarios y las empresarias mexicanas, las propias cámaras, han definido como un esquema de organización del empresariado mexicano. Entonces, ahí está el Consejo Coordinador Empresarial y no se trata de sustituirlo. Altagracia Gómez es el cargo que va a ejercer, es honorífico completamente. Ella va a seguir a cargo de sus empresas como empresaria y nos va a ayudar pues como nos ayudó en la campaña.
en involucrar a empresarios, al propio Consejo Coordinador Empresarial, a otras cámaras y empresarios y empresarias que nos ayuden en estos proyectos de lo que llamamos Estrategia Nacional de Relocalización y Desarrollo Regional. Ese es el objetivo de este Consejo Asesor Empresarial, que puedan trabajar junto con Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores también, que tiene su parte importante en la inversión extranjera directa, y las otras secretarías del Gobierno de México a partir de octubre para poder potenciar al máximo el proceso de industrialización del país y de desarrollo regional vinculado con la relocalización, que tiene que ver con este esquema que hemos llamado de prosperidad compartida, que tiene que ver con bienestar para la gente, con vivienda, con escuelas, con hospitales, con infraestructura que potencie el desarrollo de nuestro país. Entonces, Altagracia la verdad es una joven empresaria muy brillante, que tiene una capacidad de trabajo muy grande, porque además de su trabajo como empresaria nos ha ayudado en este proceso y va a seguir jugando este papel. ¿Qué empresarios van a estar ahí? Pues ya lo vamos a ir definiendo. Y también pueden participar universidades en el proceso de definición, por ejemplo, del tema del agua. Es decir, es un esquema de trabajo en esta vía de desarrollo regional y relocalización. Que a comparación del consejo que tenía, o que bueno, todavía tiene el presidente López Obrador, que eran 5 o 6 empresarios que fungían más como mediadores, este será más activo y será más abierto. Será más abierto, y también nos vamos a seguir reuniendo con los empresarios más importantes del país y con todos los empresarios de México. Es decir, lo importante es que nosotros tenemos una estrategia de desarrollo para el país en donde queremos que haya esta colaboración y este involucramiento. Y en otro tema muy rápido, doctora, ahora toda la atención se ha volcado a la reforma al Poder Judicial, pero también hay otras reformas que quedaron pendientes en el Legislativo, y ahora que Morena tiene las mayorías, preguntarle cuál será el papel particularmente con la reforma a las 40 horas, que había sido una petición muy sentida de los trabajadores, incluso en campaña algunos grupos se acercaban y mostraban cartelones de reforma de 40 horas ya. Preguntarle, ¿se ha abordado, se estará impulsando? ¿Cuál es su opinión de la reforma, por favor? Sí, ahora tenemos, recuerden, las 18 reformas constitucionales y 2 legales que planteó el presidente. Yo estoy muy interesada, lo dije en campaña, en la Ley Nacional de Agua o la Ley General. Ya tenemos un grupo de trabajo para ello. Necesitamos ordenar las concesiones del agua también para resolver el problema, la tecnificación del campo. Esa es una prioridad de México y tenemos que seguir avanzando en ello, y tiene una parte muy importante legislativa. Está lo que planteé para las mujeres, los 2 nuevos programas sociales que queremos que queden en la Constitución, la no reelección. Entonces estamos trabajando en ello. Vamos a seguir, en el tema laboral, por ejemplo, y eso tiene que ver también con disminuir informalidades, fue un compromiso lo que tiene que ver con la formalidad laboral de los repartidores, que es algo muy importante, porque ni siquiera tienen contrato, son socios de las empresas, de las grandes transnacionales repartidoras. Entonces necesitamos que este trabajo, que ha crecido mucho en nuestro país, particularmente en las grandes ciudades, tengan derechos los trabajadores. Ya hemos avanzado también mucho en ello. El tema de las 40 horas lo vamos a seguir trabajando. Es importante que se siga avanzando. En la medida de lo posible, así como fue el aumento al salario mínimo, que también nos va a tocar generar el consenso con los empresarios, porque recuerden que en los 6 años del presidente López Obrador, el aumento del salario mínimo ha sido un trabajo de consenso. Y el outsourcing también fue un trabajo de consenso. Las pensiones también fue un tema de consenso. Entonces, en la medida de lo posible, se trata de seguir trabajando en consenso con las representaciones de los trabajadores y el sector empresarial, pero seguir avanzando en los derechos de los trabajadores. Se seguirá avanzando, pero de momento no sería prioridad en este. Pero ya quien sea el secretario o secretaria del trabajo tendrá que seguir avanzando en estos temas, en la búsqueda de consensos y de avanzar en los derechos laborales de los trabajadores. Y rápido, sobre esta iniciativa, ¿cuál es su opinión? O sea, usted como próxima Yo creo que hay que presidenta, seguir avanzando. Yo creo que una parte muy importante es seguir aumentando el salario. Creo que eso es algo fundamental. Y hay muchas áreas de la economía, incluso del trabajo
de los trabajadores del Estado que ya tiene 40 horas y hay que seguir avanzando en este tema. Pero desde mi perspectiva hay que buscar un trabajo de consenso como se ha hecho en las otras reformas laborales y creo que es factible hacerlo y que los empresarios y obviamente los trabajadores, que nosotros queremos que sigan aumentando los derechos de los trabajadores y trabajadoras, se siga avanzando en este esquema. Continuamos con Héctor Herrera de Fórmula. Gracias, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, la inseguridad ha sido, sigue siendo un tema que está ahí en todo el país. Cuando el presidente propuso que la Guardia Nacional se reincorporara, o sea, incorporara a trabajar en este campo, pues había cierta expectativa. Aquí el problema es que ha habido señalamientos durante varias semanas, incluso meses, por la actuación de la Guardia Nacional. Recientemente, por ejemplo, en Hidalgo detuvieron al comandante, estaba vinculado a una red de huachicoleo. En estas semanas se han hecho señalamientos muy duros también contra la Guardia en Acapulco por su inacción en la frontera, específicamente Ciudad Juárez, donde nosotros hemos recibido reportes de que incluso participan en las redes de tráfico de migrantes. ¿No hay una falta ahí de compromiso, doctora? Usted, a partir de que se consolide la reforma, si es que es así, que seguramente será, ¿qué hará pues? ¿No siente que hay una especie de falta de compromiso de la Guardia Nacional para avanzar en reducir los niveles de inseguridad? No. Las encuestas hablan de que la Guardia Nacional tiene cerca del 80% de aprobación de la ciudadanía, pero es una institución que tiene apenas 5 años, creo que sí son 5 años, sí, ¿verdad? 5 años. Pues una institución de 5 años pues tiene que seguir fortaleciéndose. Yo lo planteé desde la campaña, el objetivo es que la Guardia Nacional siga siendo una institución que pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional y que tenga mayor capacitación en lo que tiene que ver como primeros respondientes. Una parte tiene que ver con la vigilancia, con la presencia, pero también con las detenciones, aunque la Guardia Nacional hace detenciones legales, obviamente, pero que sean primeros respondientes, su coordinación con policías estatales, el fortalecimiento de la coordinación con fiscalías estatales y con la Fiscalía General de la República. Entonces, la Guardia Nacional es una institución que tiene el reconocimiento del pueblo de México y que hay que seguir fortaleciendo en la parte de presencia, capacitación y al mismo tiempo fortalecimiento de la vigilancia en carreteras, por ejemplo, su vínculo con mayor inteligencia y investigación para detenciones, que esa parte le va a corresponder a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, y su vínculo con las fiscalías y la reforma al Poder Judicial. Eso va a dar más seguridad en nuestro país. Entonces, si hay una mala actuación de un elemento, pues obviamente tiene que ser sancionado. Pero la Guardia Nacional es una institución que hay que fortalecer. O sea, comparado con lo que era la Policía Federal de García Luna, pues imagínense. Sí, claro. Estamos ante un escenario también que es inédito. Es la primera vez que una mujer es presidenta de la República. Va a ser la primera comandanta de las Fuerzas Armadas. Digamos, en términos de sensibilidad, doctora, ¿no teme ahí que los cuerpos de ejército siempre que han llevado el mando de hombres, haya diferencias ahí como que no quieran entrarle al machismo, por decirlo de alguna manera, que no quieran seguir las órdenes de la jefa suprema? O sea, digamos, es un término en términos de sensibilidad, pues, y de orden, pues. Si hay instituciones que siguen la esencia del presidente o la presidenta como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, es el Ejército y la Marina. No hay ninguna duda de eso. Son institucionales. Ahí donde el Ejército ha actuado mal ha sido por un mando civil. La represión de 1968 fue el presidente de la República. ¿De quién vino la orden? De un civil. Entonces, no, para nada, al revés. Va a seguir siendo una institución que responda al mando de la presidenta de la República. Pero será, digamos, una presidenta de mano dura, incluso así con el ejército. No creo en las manos duras. De hacerse respetar, digamos. No creo en las manos duras. Creo en la justicia y en los derechos humanos. Gracias, doctor. Siguiente pregunta de Jorge Almazán, de Más Chilango. Además, la fuerza de una presidenta o de un presidente se lo da el pueblo de México. Buenas tardes, doctora. De este lado, a su lado izquierdo. Acá.
Doctora, la primera cuestión, y tomando un poco lo que dijo la compañera Dalila, ayer con este anuncio del nuevo consejo, se empezó precisamente a comparar cómo lo hizo el presidente López Obrador antes de entrar con Alfonso Romo, que bueno, es el que dirigía, etcétera, y hay economistas y demás que dijeron que lo que hizo el presidente no funcionó, etcétera, y empezó a compararlo con lo que usted quiere hacer ahora al inicio de su gobierno. ¿Qué es lo que debe de tener este consejo para que tenga su sello personal y que se deje a un lado ese tipo de comparaciones que a final de cuentas lo único que hacen es tratar de disminuir lo que usted quiere hacer al inicio de su gobierno? La crítica y las comparaciones, pues, van a seguir, ¿no? Es parte, pues, del proceso de transición y de lo que va a ser nuestro gobierno. Somos el mismo proyecto, cada uno con sus características y un momento histórico distinto. Este consejo que va a coordinar Altagracia, en coordinación con los secretarios y particularmente con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene un objetivo, que es fortalecer la Estrategia Nacional de Relocalización y Desarrollo Regional. Y en esa perspectiva yo creo que tiene un potencial muy grande. Y con nuestra visión, o sea, nosotros tenemos una visión que es la visión que eligió el pueblo de México. Y esa visión hay que respetarla y hay que seguirla fortaleciendo, que es la visión de la Cuarta Transformación. Ayer se los dije a los banqueros, lo he dicho en cualquier reunión con empresarios. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que el mercado resuelva los problemas de salud, de bienestar, de educación. Nosotros no creemos. Por cierto, aclaro aquí de una vez también porque por ahí hay un video en las redes sociales de algo que yo dije, que lo cortan, lo sacan de contexto, que dice que yo estoy en contra de la educación privada. No, la educación privada tiene una función y va a seguir existiendo. Particular se llama. Educación particular tiene su función y hay quien tiene recursos económicos y paga por la educación privada, que tiene que tener una serie de requisitos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Pero el Estado tiene una función, que es dar educación al pueblo de México. Lo que quisieron hacer con el neoliberalismo es meterlo todo al mercado y convertir en mercancía absolutamente todo, incluso los derechos del pueblo. Y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, nuestra visión de la Cuarta Transformación, de la participación también de las empresas del Estado en la generación eléctrica con el 54%, que lo hemos dicho en todos los casos, el 46% de generación privada con sus propias reglas claras, en un programa nacional de energía que ya está desarrollando Luz Helena González, y en ese marco, pues este consejo va a tener pues una oportunidad muy grande. Nada más para que quede entonces claro, esto no sustituye al Consejo Coordinador Empresarial. No, no lo sustituye, ese es un organismo de los empresarios, las empresarias del empresariado mexicano, que tiene su función y además yo respeto mucho a Francisco Cervantes en la función que ha desarrollado, institucional, y tiene su función. Este consejo tiene este objetivo de potenciar y de vínculo con las demás cámaras del sector empresarial. Muy bien, doctora, por otro lado, por ahí hay un documento que de hecho sacaron un boletín, etcétera, sobre jefes de Estado, incluso gobernadores. Está Aznar, obviamente está Vicente Fox, está Calderón, están la gran mayoría de los expresidentes que de alguna forma siempre han estado en contra de la izquierda, etcétera, donde están, lo firmaron, donde están en contra de la reforma al Poder Judicial, pero lo que llama la atención es que son jefes de Estado internacionales. Fox y Calderón, bueno, eso es más que sabido, pero usted, ¿cuál sería su opinión respecto a que otros internacionales de otros países se quieran inmiscuir sobre todo en la forma de impartir ley y justicia en nuestro país? Es como de mucho autoconsumo, ¿no? O sea, ¿en quién quieren influir? Si no les funcionó el hashtag de narcopresidente y narcocandidata, pues ahora creen que un desplegado de ex jefes de Estado vinculados con la derecha y el conservadurismo les va a funcionar. O sea, primero, claramente es la derecha internacional, digamos. Y segundo, pues se hablan a ellos mismos, la verdad, porque ¿a quién más le hablan? ¿Ustedes creen que van a influir en el pueblo de México un desplegado firmado por expresidentes, comandado por Calderón y Fox? Entonces yo creo que es de mucho autoconsumo y querer influir desde fuera. Ahora sí que es como
aquellos que en el siglo XIX fueron a buscar a los de afuera para influir en México, ¿no? Ya con el exceso de la intervención francesa. Ok, perdón. No tengo conocimiento. Pero a nosotros nos importa el pueblo de México y la justicia en México. Ayer me lo preguntaron empresario. Yo decía, porque hay esta idea de que ahora los jueces van a ser de Morena. No tiene nada que ver con eso. Es el fortalecimiento incluso de la autonomía del Poder Judicial. Un juez electo por el pueblo, ¿a quién le responde? Al pueblo. Tienen más autonomía los que son electos por el pueblo que los que son electos de manera indirecta a través de la propuesta de la presidenta. Por eso yo decía, si el objetivo fuera controlar a la Suprema Corte, pues ¿para qué hacemos reforma judicial si me va a tocar? Ya en noviembre me toca nombrar al primero o a la primera en la Suprema Corte y después me van a tocar otros 3. Si ese fuera el objetivo, ¿para qué hacemos reforma al Poder Judicial? No, el objetivo es que haya justicia en México y que los jueces le respondan al pueblo y que los magistrados le respondan al pueblo y que la Suprema Corte le responda al pueblo de México. Entonces van y buscan los académicos no lo he visto, pero ex jefes de Estado vinculados además con una posición ideológica, política, pero la verdad es que el pueblo de México ya lo superó. Doctora, finalmente, y en relación precisamente a Morena, acaba de cumplir 10 años, en 10 años ha hecho lo que no ha podido el PAN, lo que en alguna ocasión hizo el PRI, pero digamos que en una forma más pequeña. Sin embargo, en estos 10 años, si usted lo ha dicho ahorita ya con 24 estados gobernados por Morena, ¿cuál ha sido la clave para esto? Ya mencionó usted que hay unidad y pluralidad en el partido. Sin embargo, a veces se necesitan otros elementos para poder lograr esto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la nueva dirigencia, sea quien sea, para mantener y sostener este movimiento que a final de cuentas inició el presidente López Obrador? Sí, fíjense, en el 2015 tuvimos 8.8% de los votos y ahora pues casi el 60%. Yo diría que la esencia es no alejarse del pueblo de México, estar siempre cerca del pueblo. Y la esencia de... El presidente habla en su libro y lo ha dicho en las mañaneras y parte de eso es lo que ha dicho que se va a dedicar a escribir ahora que deje la presidencia de la República. El capítulo del humanismo mexicano en su libro Gracias tiene 2 partes. Una parte que es nuestra cultura o nuestras culturas originarias, que son los pueblos indígenas, lo que ha sido cómo se organizaban y cuál era, digamos, la forma de relación entre unos y otros, aún con sus gobernantes. Lo dice en la entrevista esta que hizo con el Chamuco por ejemplo, en Oaxaca, la propiedad es comunal y esa no se ha modificado desde la época precolombina. Entonces, una parte de la esencia son los pueblos originarios, nuestra cultura y la grandeza de esas culturas, que se sostiene gracias a la resistencia de los pueblos originarios. Y la otra parte es nuestra historia fecunda de la independencia, la reforma, la revolución, que son únicas en el mundo. La Revolución Mexicana es la primera revolución social del siglo XIX y era de... los discursos, los planes, pues muestran la esencia pues del pensamiento que ha conformado nuestra historia. Entonces es una parte muy importante que Morena tiene que seguir guardando y nuestro gobierno con su independencia, que es el humanismo mexicano. Pero otra parte esencial es esta frase que es por el bien de todos, primero los pobres, o por el bien de todos y todas, para poder hacerlo incluyente, primero los pobres y las pobres, que es muy profundo y es lo que ha logrado estos 6 años del presidente López Obrador. Mejorar la vida de millones de personas y al mismo tiempo mejorar la economía nacional. Y es único, ese pensamiento es único. La austeridad republicana no la encuentran ustedes en ningún otro lado del mundo, más que aquí. Entonces, nuestro gobierno tiene que guardarlo y esa esencia de estar cerca del pueblo de México, los derechos del pueblo, nuestra historia profunda y las grandes revoluciones, incluida la 4T, pues es lo que tiene que guardar Morena. Última pregunta de Arturo Páramo, de Grupo Imagen. Gracias, doctora, buenas tardes. Ayer la organización Artículo 19 presentó un reporte no solamente respecto a la relación entre el gobierno federal y la prensa de este país, sino también abordó temas de transparencia
las relaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, etcétera. Evidentemente fue un documento muy crítico para el gobierno federal. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la relación de usted con todos estos sectores, con los que, con la prensa evidentemente, con los organismos que defienden a las víctimas de delitos en este país, desapariciones, etcétera, que parece que este gobierno no fue no los cobijó de la manera en que debía de hacerlos, de acuerdo con el reporte de artículo 19, también con las organizaciones que piden transparencia? ¿Cuál sería la postura de su gobierno una vez que inicie todos estos temas que reporta el artículo 19? Yo creo que hay que diferenciar muy claramente entre lo que eran los gobiernos del pasado y de dónde venía la represión y la violación a la libertad de expresión y de prensa, y sin minimizar, digamos, las víctimas de violencia, de inseguridad en México. Es distinto. Que una cosa es que haya un asesinato del Estado a un periodista, una desaparición, o en menos medida, digamos, porque obviamente no son comparables, pero la censura que viene del Estado, y otra cosa son víctimas que tienen que ver con inseguridad, una inseguridad que ya saben desde cuándo viene, etcétera, y que hay que seguir construyendo la paz y la seguridad en nuestro país, y eso es lo que nos va a tocar a nosotros a partir del 1 de octubre. Y es importante que se haga esta diferenciación. Ahora, tampoco estoy de acuerdo en que no ha habido atención a las víctimas en el gobierno del presidente López Obrador, porque ha venido de Secretaría de Gobernación, de la Comisión de Víctimas, el apoyo que han recibido. Hoy en la mañana, por ejemplo, estuvo aquí María Elena, ¿cuál es su apellido? No. Esta joven que fue víctima de Ácido Ríos, porque ayer tuvo una audiencia y estaba muy preocupada porque fueran a liberar a su agresor, pero ella está protegida, digamos, por los mecanismos que tiene el gobierno para protegerla, y evidentemente hay una parte que le corresponde al Poder Judicial, en este caso de Oaxaca, que tiene que actuar con justicia. Y ella estaba muy preocupada por esta situación, pues obviamente la vamos a apoyar siempre como una víctima de violencia por ser mujer. Y a todas las víctimas las vamos a apoyar, pero hay que también poner cada cosa en su lugar, y también los objetivos políticos de un reportaje, que también se valen, no digo que no se valgan, pero también hay que ponerlos cada uno en su lugar. Generó esta propuesta de Fiscalía Anticorrupción y formó parte de todo este equipo que usted presentó como parte de su equipo de campaña. Sin embargo, él ahorita está siendo acusado por defraudación y por enriquecimiento ilícito. De hecho, la Secretaría de la Función Pública ya lo ha citado para una audiencia. Preguntarle nada más si él sigue formando parte de ese equipo que usted estaría invitando a participar en su gobierno. Sí, sigue formando parte. De esto. Hay una parte política ahí del actual gobernador. Él tiene obviamente que explicar, pero hay una parte política, y sí sigue siendo parte, y es senador de Morena en el Senado de la República. Y estamos trabajando en la agencia anticorrupción, su viabilidad, porque lo que no queremos nosotros es generar nuevos costos al gobierno. Es como la nueva agencia de transformación digital va a ser a costos compensados, es juntando varias áreas del gobierno, no es la creación de nueva burocracia. De hecho, todavía vamos a disminuir, hacer más pequeño el gobierno. Finalizamos conferencia de prensa. Muchas gracias, compañeros. Sí, eso es lo que tenemos que platicar con los concesionarios, pero en la medida de lo posible sería hacer nuevas vías de pasajero. En general, en los polos de bienestar. No, en los trenes es inversión pública. O sea, obviamente se licita para que una parte la hagan constructoras. No todo lo puede hacer los ingenieros militares. También van a participar empresas privadas. Como ahora, que están 5 empresas trabajando en el Tren Maya, se haría de igual manera. Una parte con constructoras y otra parte con ingenieros militares. Pues ya lo tendría que trabajar Rosa Isela, que va a estar en Secretaría de Gobernación, pero vamos a hacer lo que sea necesario para proteger a los periodistas y a las periodistas. Pues, tienen que tener la certeza de su seguridad para poder ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa. De crítica, por supuesto. No ha habido más crítica, yo en eso estoy de acuerdo. También es importante el derecho de réplica del gobernante o de la gobernante, porque pues ya habría que sentarnos con ellos antes pero se van a respetar las concesiones.
Sí, hay que ver los costos y hasta dónde nos va a permitir, pero lo que sí queremos es seguir manteniendo los trenes. Fíjense, me contaban que en Francia están haciendo o hicieron una legislación donde ya los vuelos, no porque la vayamos a hacer nosotros, es un ejemplo de cómo se están promoviendo trenes en otros lugares del mundo. De menos de 200 kilómetros se da prioridad al tren de pasajeros frente al avión por razones ambientales. Entonces, nuestro objetivo es seguir con los trenes. Tiene un potencial enorme en nuestro país y ya el siguiente gobierno, después del 2030, pues que lo sigan desarrollando. Gracias a todos y a todas. Gracias, compañeros. Va a haber transparencia, Gracias, gracias. Finalizamos conferencia. Gracias.